Bueno, vamos a ver ahora esta clase, la edad contemporánea. Bueno, uno de los eventos de la edad contemporánea que se va identificando en algún momento con estos enfoques, ¿no? Y a partir de eso, vamos viendo. Bueno, empecemos con esta parte. La edad contemporánea es el quinto periodo de la historia universal. ¿Por qué será el quinto periodo? Vamos a ir recordando, lógicamente, las etapas en la historia universal y recordamos que lo primero es la prehistoria, luego viene la edad antigua, la edad media, la edad moderna y ahora estamos con la edad contemporánea, ¿ya? Entonces, eso se va a desarrollar a finales del siglo XVIII hasta nuestros días. ¿Por qué a finales del siglo XVIII? Porque estamos hablando más o menos entre 1776, 1789, ¿no? Que son casi la culminación del siglo XVIII y entrando más o menos después al siglo XIX. Vamos a ver algunos eventos dentro de esta edad que viene a ser en lo político. Hablamos de la Revolución de Norteamérica, la francesa, la Primera Guerra Mundial, las transiciones entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y lo que es la Guerra Fría. Luego en lo económico vamos a ver la revolución industrial, cómo se desarrolla esta revolución industrial, donde va a haber el desarrollo también de las clases antes de la Primera Guerra Mundial. Y en lo cultural, científico y tecnológico vamos a hablar de la independencia de algunas disciplinas filosóficas y de algunos avances de la ciencia, ¿no? Permitiendo que se vaya desarrollando mucho más la medicina, el desarrollo de la computación, la electricidad, etcétera, ¿no? Elementos que se van a ir fundamentando primordialmente desde esta época. Así es que ahora estamos en la edad contemporánea, ¿no? Hablamos del siglo XVIII, XIX, XX, XXI, ¿ya? Que es lo que nos encontramos nosotros hasta nuestros días. Muy bien. Ok, vamos nosotros empezando con el primer evento, que es la independencia de Norteamérica o la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta fue el 4 de julio de 1776 y corresponde al siglo XVIII. Ok, repiten ahí, repitan la fecha para que no nos olvidemos, ¿ya? ¿Qué año o qué fecha fue la independencia de los Estados Unidos? 4 de julio de 1776. Eso, correspondiente al siglo el siglo XVIII, ¿no ve? Entonces vamos ahí tomando en cuenta eso, ¿ya? Bueno, este fue uno de los conflictos que va a enfrentar a las 13 colonias que habían sido conquistadas por los británicos. En realidad, estas 13 colonias fueron pues migrantes de Europa que vinieron a vivir a Norteamérica y empezaron a colonizar también, por eso se llamaron 13 colonias, ¿ya? Bueno, y ellos van a pelear contra el Reino de Gran Bretaña, ¿no? Esto va a ocurrir entre el año 1775 hasta el año 1783 y va a terminar con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Bueno, esta revolución va a ser el antecedente de muchas otras revoluciones, ¿no? Que van a surgir años después en Europa, ¿ya? Y también de las guerras de la independencia aquí en América Latina. Bueno, veamos un poco los eventos de acuerdo a los años. Bueno, vamos a tener, todo empieza el año 1773 con el famoso motín del té. Vamos a ver nosotros qué pasó en ese tiempo, ¿ya? Se estableció algunas situaciones que les vamos a ver a continuación, ¿ya? Y que va a enfocar desde el punto de vista de la, eh, ¿cómo decimos nosotros? Cuando alguien está enojado, de la violencia que había surgido en las 13 colonias contra el odio contra los británicos, porque el té era el único producto que no pagaba impuesto. Luego, el año 1774 se va a dar el Congreso en Filadelfia, donde se va a continuar con el motín del té, y ahí se va a establecer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo finalmente lo que vendría a ser la formación del ejército de los colonos. En 1775 vamos a ver el ataque en Boston y el nombramiento de George Washington como jefe y comandante del ejército revolucionario. El 4 de julio se va a proclamar la independencia, antes, obviamente, de la pelea contra los ingleses.
En el año 1783 va a haber la derrota de la metrópolis, especialmente de los ingleses, y ahí consiguiendo primordialmente el apoyo de otros países, los colonos. Bueno, en el año 1767 va a ser la aprobación de la Constitución del Sistema Político de la República Federal de Estados Unidos. Y finalmente, en 1789, la elección del primer presidente de los Estados Unidos, que en este caso va a ser George Washington, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tomar en cuenta este eje cronológico que lo vamos a ver desglosado en la lección. Bueno, nos enfocamos en las 13 colonias y vamos a tener nosotros acá en lo que es el norte y lo que es el sur, ¿ya? Tenemos a Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey. Nueva York, tenemos a Connecticut, a Massachusetts, Rhode Island, al Nuevo Hampshire y a Massachusetts. ¿Ya? Esto va a estar principalmente en Norteamérica, en esta parte que vemos aquí que está con rojo. Todo esto va a ser aparte de Estados Unidos. Bueno, el inicio, ¿no? Porque después Estados Unidos va creciendo un poco más, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos identificando nosotros a estas colonias correspondientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se iba dando la situación antes de la guerra? Vamos a hacer una lecturita del primer cuadro, ¿está bien? Ok, a ver, Katia, vamos haciendo la lecturita. Los territorios ingleses de la costa este de América del Norte formaban 13 colonias, salvo Canadá desde comienzo del siglo XVIII. Esos territorios fueron poblados por inmigrantes ingleses y europeos, alemanes, holandeses, irlandeses. En América del Norte no existían las limitaciones del antiguo régimen que había en Europa. Así es, muy bien. Entonces, ¿de dónde son migrantes las 13 colonias? Son migrantes de Alemania, de Holanda, de Irlanda, ¿ya? Y pues obviamente el idioma que ellos van a manejar va a ser el inglés, porque en algún momento no solamente va a haber ingleses en ese contexto, sino también los famosos alemanes, holandeses, irlandeses, que van a ocupar estos territorios, ¿no? Y van a empezar a colonizarlos y van a plantear, y van a estar estratificados, por si acaso, en diferentes contextos, ¿ya? En esa situación vamos a tomar en cuenta que antes de la independencia de Norteamérica no existían los estamentos, o sea, no había las clases sociales, ¿no? Que habíamos ido viendo nosotros desde la edad media, desde la edad antigua incluso veíamos clases sociales, ¿no? Se marcaban mucho más en la edad media y en la edad moderna, ¿no? Bueno, y en Estados Unidos no había esa situación. Todos tenían la posibilidad de prosperar, todos tenían la posibilidad de ganar económicamente algo. Entonces eran libres políticamente, tenían autonomía. Los que decidían dentro de cada una de las colonias eran las asambleas locales, que eran como los pequeños congresos. Entonces se respetaba en realidad todas las leyes que se establecían dentro de las metrópolis. En este caso, la máxima autoridad dentro de un congreso es el gobernador. Y en algún momento los colonos, muchos de ellos ya se sentían británicos, pues se les trataba muy bien y se sentían compensados con esa situación, ¿ya? Y es ahí cuando nosotros identificamos necesariamente que va cambiando ese contexto más adelante. Vamos a ver los tres grupos de colonias. Al norte tenemos los grupos que en realidad se dedicaban a la agricultura, la industria y el comercio. Ya estos hacían un traslado de sus mercancías hacia el continente europeo. ¿Ya? Y además habían recibido la influencia de las ideas ilustrativas. Eso significaba salir de ese contexto de ignorancia para poder profesionalizarse en el contexto del comercio. Entonces, Boston era el principal centro y estaba poblado por ingleses y protestantes, ¿ya? Y esto se encontraba al norte. Vamos a tomar en cuenta al norte nosotros estas colonias, ¿sí? Tenemos Massachusetts, Nuevo Hampshire y Massachusetts, Rhode Island. Estas tres, ¿está bien? Al norte, ¿ya? ¿Ok? Después tenemos al centro, bueno, esos van a ser los centros más importantes, los que se dedicaban a importar trigo y madera, era la parte productiva, y tenemos a los
Nueva York, Filadelfia, donde vivían los ingleses, alemanes, holandeses, y mucha gente que era una clase media, obviamente, y lo tenemos acá en el centro. Nueva York, tenemos a Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Delaware, y hasta ahí tendríamos lo que vendría a ser el centro, y Virginia más, ¿ya? Y después estableciendo nosotros, ¿ya? En el sur tenemos a Carolina del Norte, Carolina del Sur, parte de Virginia y Georgia, que van a ser los propietarios que cultivaban tabaco, algodón, azúcar, la parte principalmente de los agricultores, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta nosotros. Y además que esta era la zona de ricos, entonces ahí vivían personas en sus grandes mansiones, de la aristocracia y claro, en algún momento se creían los ingleses puros, ¿no? Que habían habitado este territorio y que su generalidad tomábamos esto. Entonces, nosotros si vemos el mapa de las 13 colonias, vamos a tener parte de Virginia, que es más o menos por acá, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ¿ya? Entonces, acá podemos ir haciendo un resumen. En la parte de arriba vamos a tener a los agricultores, la parte del campesinado y demás que se dedica a la producción, comerciantes en realidad también porque trasladaban sus productos utilizando el océano. En el centro tenemos a los que hacían la parte de la industria, ¿sí? Ya se dedicaba a la parte de la industria, sí, era una sociedad un poco de clase media. Y en el sur vamos a tener nosotros a las personas que en realidad en la clase alta, los productores, los grandes agricultores, terrenos de cultivos semejantes, haciendas, ¿no? Que se establecían en ese tiempo y que eran la aristocracia de ese momento. Los que se creían más ingleses eran desde Virginia hasta Georgia. ¿Ya? Entonces, ¿qué causó la independencia de Norteamérica? Bueno, Inglaterra fue a pelear con Francia en una guerra y esta guerra duró 7 años. Era la guerra de los 7 años que se dio entre 1756 a 1763. Bueno, los colonos americanos apoyaban a Inglaterra y en ese periodo se desarrolló un comercio ilegal con las colonias españolas de azúcar, ron y otras especias que proporcionó grandes beneficios, especialmente a los contrabandistas. ¿Ya? Entonces, en algún momento, ya tras la guerra, tras esa guerra, Inglaterra tenía que pagar la deuda de la guerra y empezó a cobrar los impuestos a los colonos. Si nosotros recordamos en la parte de atrás, cuando estábamos viendo, decíamos que las 13 colonias tenían una libertad total, ¿ya? Que en realidad no se les cobraba mucho impuesto, que se les daba la libertad de lo que ellos puedan prosperar en cierto sentido y no se les tributaba un exceso. Y claro, ya cuando se dio el cobro de la guerra, se les tributó un exceso. Entonces se les estableció el Stamp Act, que quiere decir el impuesto que grababa los sellos. O sea, no podían hacer nada si no tenían los sellos, y eso significaba que ellos tenían que tener sellos para poder hacer los negocios correspondientes. Entonces, hasta 1765 nadie podía hacer nada legal sin ese papel. Necesitaban ese papel para poder hacer algo legal. Entonces, los colonos en algún momento tenían que ver cómo hacerse escuchar y lo único que les quedaba es boicotear los productos ingleses. Y uno de los productos ingleses en ese tiempo que más se vendía dentro del entorno era el té. Y por eso, ante esta crisis económica, porque muchos no tenían ya el dinero suficiente, porque una cosa es que pagaban los sellos y cada sello equivalía a un monto económico sumamente alto, y aparte tenían que vender el producto y muchas veces todo lo que vendían se les iba en el pago de los sellos. Esto generaba crisis económica y ya no todos tenían la posibilidad de prosperar. Entonces, es por esa razón que el gobierno va a conceder un monopolio a la venta del té, que solamente el té no va a pagar el impuesto determinado porque va a ser el único ingreso económico para el Estado. De cualquier manera, el Estado tendría que ganar en cierto sentido, ¿ya? Y esto va a provocar que la gente se enoje y hagan el motín del té. 6 de diciembre de 1773, vamos a tomar en cuenta el motín del té, ¿ya? Aquí lo tenemos, una imagen del motín del té, cuando los colonos agarraban las cajas de té y las lanzaban al mar. Y obviamente había como una especie de enfrentamiento, ¿no? Con las autoridades inglesas. Por eso es que esta revolución va a empezar el año 1773, pero en 1776 se va a declarar la independencia de Estados Unidos.
Reconozcamos que en la historia Estados Unidos se logró su libertad mucho más antes que pelear la guerra. No es como pasó aquí en América, ¿no? Aquí en el Alto Perú, por ejemplo. Primero tuvimos que pelear la guerra para luego firmar el Acta de la Independencia. En el caso de Estados Unidos, no, primero se firmó el Acta de Independencia y luego recién se peleó por la independencia, logrando tener principalmente ese entorno. Entonces el motín del té consistía en vaciar todas las cajas al mar de té y adueñarse fuertemente de los puertos. Eso se dio en Boston, ¿ya? Y claro, Boston era el principal puerto de exportación de mercaderías a Europa, ¿no? ¿Ya? Entonces, el gobernador inglés, al ver esto, empieza a recortar libertades. Empieza a esos enfrentamientos armados entre colonos e ingleses, donde los colonos habían establecido luchar por su derecho. Si las autoridades inglesas no hubieran cobrado tanto impuesto a los productos, tal vez en algún momento no se hubiera dado esta revolución. Pero eso es lo que generó la falta de economía, la crisis económica generó que la gente se levante y pelee contra los mismos ingleses. Y claro, a partir de ese momento ya los colonos no querrían llamarse ingleses, querrían llamarse simplemente americanos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta que el primer congreso que se va a dar en Filadelfia en el año de 1774 decide continuar con el boicot que empezó en el año 1773. ¿Qué fecha fue el motín del té? A ver, hágame recuerdo. El 6 de diciembre de 1773. Así es, muy bien, gracias. Entonces vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Y empieza. En el año 1775 se va a hacer otro congreso en el mismo lugar, que va a ser en Filadelfia, y se va a organizar lo que es el ejército para pelear contra los ingleses. Y el último congreso dado en 1776, donde ya se conformó el ejército, ahí se va a declarar la independencia de las colonias el 4 de julio de 1776. A ver ahí, ¿cuándo es la independencia de Estados Unidos? ¿Cuándo es? 4 de julio de 1776. Eso les digo que repitan, porque si se repiten les va a quedar en su cabecita, ¿no? Muy bien, ¿ok? Entonces ahí nosotros vamos a tomar en cuenta esto de la independencia, ¿ya? Muy bien, continuando con esta historia, vamos a ver acá, una vez declarada la independencia, ¿ya? Tomamos en cuenta la declaración de la independencia de Estados Unidos dada el 4 de julio de 1776. ¿Ya? Vamos a ver nosotros acá de que esta declaración de la independencia tiene que llevar un acta de la independencia, como pasa en cualquier sector de esa época, ¿no? Declaración de la independencia tenía que ser llevada por un acta de la independencia y esta va a ser leída por Thomas Jefferson, segundo presidente de Estados Unidos. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. Así es. Y bueno, después viene Thomas Jefferson. Y bueno, los presidentes en Estados Unidos tienen una duración de 4 años, ¿no? Desde la época de la independencia, así es que no fue cambiando ese contexto temporal. Bueno, esta acta de la independencia va a ser uno de los textos más innovadores en esta historia contemporánea, pues porque va a dar inicio a los demás textos de actas de independencia del resto de los países. Se va a proclamar 3 principios del Acta de la Independencia, que también va a ser el lema en la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ya? Y lo que va a hacer esta Acta de Independencia es dejar de lado el sentido imperialista para tomar en cuenta el régimen democrático, estableciendo derechos, deberes dentro de lo que son los gobernantes y los gobernantes, a ser elegidos de manera democrática y según una constitución que posteriormente se va a llevar a cabo. Entonces, si alguna vez les preguntan la Declaración de Independencia cuándo fue leída, el 4 de julio de 1776. Bueno, ¿dónde? En Filadelfia. Va a ser leída por Thomas Jefferson, ¿ya? Bueno, ¿cómo es que empieza la guerra con los ingleses? Una vez declarada la independencia, va a empezar ya el enfrentamiento. El ejército de los ingleses se va a llamar los casacas rojas porque era el color del uniforme que ellos tenían.
estaban bien armados, bien preparados, tenían una poderosa marina, que controlaba las costas, ¿sí? Estaban bien armados ellos. Al otro lado teníamos a los colonos, a los de las 13 colonias. Estos no estaban organizados, no conocían ningún tipo de táctica militar. Conocían sí el terreno, pero en algún momento eso les generaba en cierta situación una ventaja. Entonces los colonos utilizaron la ventaja del conocimiento del terreno para poder hacer principalmente, como decimos nosotros, para poder llevar a cabo lo que se llama estrategias de una guerra civil, principalmente para enfocarse en atrapar al enemigo en un lugar menos esperado. No tenían armas y habían peleado con sus herramientas de trabajo, ¿no? Rastrillos, hachas, palos, ¿ya? Entonces, algún momento, en ayuda de estos colonos, van a acudir algunos voluntarios europeos, como el francés Lafayette, que también va a pelear con ellos, ¿ya? Entonces, a partir de esto, vamos a nosotros identificar que ya se iban armando los equipos contrarios. Por un lado, los casacas rojas y por otro lado, los colonos americanos. Bueno, la Guerra de la Independencia en Estados Unidos tuvo dos fases. La primera fase fue entre 1776 a 1778 y la segunda fase entre 1778 a 1781. La primera fase, vamos a tomar en cuenta que esta es la fase donde los colonos se van a defender, mientras George Washington va a organizar más ejércitos. En el año 1777, los colonos derrotan a los ingleses en la batalla de Saratoga. Bueno, y como derrotaron a los ingleses con tan solo sus herramientas de trabajo, en el año 1788 se van a unir al ejército de los colonos Inglaterra, Francia, España y Holanda. Francia va a apoyar con soldados, España va a apoyar con economía y Holanda e Inglaterra le van a declarar la guerra a los ingleses, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no, perdón, Holanda le declara la guerra a Inglaterra en ese aspecto, ¿ya? Porque contra Inglaterra estaban peleando. Entonces, estamos viendo los tres países, Francia, España y Holanda, que se van a unir, ¿ya? Contra Inglaterra, ¿está bien? En favor de los colonos. En la segunda fase, que se va a dar entre 1778 a 1781, los colonos van a atacar porque ya tenían el ejército que contaba con la ayuda de esos tres países. ¿Cuáles eran esos tres países? Francia, España y Holanda. Eso, muy bien. Entonces, como tienen el apoyo de esos tres países, entonces van a derrotar a los ingleses en la batalla de Yorktown en el año 1781. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la primera estrategia que utilizaron los colonos contra los ingleses? Pues esa estrategia del conocimiento del terreno, poder atacarles, principalmente a partir de lo que vendría a ser el hecho de tomarlos por sorpresa, ¿no? El ataque sorpresivo, ¿ya? Alguna vez la teoría que utilizaban los colonos es la misma teoría que utilizaban los vikingos en la Edad Media, ¿no? Que era esa teoría del roscón de ataque, o sea, venir por fuera y empezar a atacar a todos, enroscarlos hacia adentro y empezar a matarlos, ¿no? Y esa era la táctica buenísima para ellos. Y obviamente en esa época, pues los fusiles y demás eran elementos que tenías que cargar con pólvora y tenían un solo disparo, ¿no? No tenían balas contiguas como las hay hoy en día. ¿Ya? Entonces, al final de la guerra, en el año 1783, se va a firmar la paz en Versalles. ¿Ustedes saben dónde queda Versalles? A ver, van a escuchar a hablar de Versalles tres veces en esta época. A ver, ¿dónde queda Versalles? Vamos a ir recordando un poco, recordemos para atrás. Aquí está, mira. Esta es la derrota de los y el Tratado de París. ¿Dónde se encuentra París, jóvenes? Me voy a asustar ya. A ver, ¿dónde se encuentra París? Francia. Francia. ¿Dónde se encontrará Versalles? Francia.
En Francia, en París se encuentra Versalles, en Francia, ¿sí? Ahí Inglaterra va a reconocer la independencia de las 13 colonias en el año 1783, ¿ya? En el 1781, como indica acá, se acaba la batalla. En 1783 se firma la paz entre ingleses y colonos. Y desde esa época se va a decidir que Estados Unidos sea un país netamente democrático. Muy bien. Ok, entonces hemos ido viendo nosotros en esta segunda parte de la lección, hemos ido identificando principalmente desde lo que es el desarrollo, ay, no es aquí, de lo que es el desarrollo del proceso de cómo se fue conformando los equipos en relación contra los ingleses. Acá vimos también que se lea el Acta de la Independencia, quien lee Thomas Jefferson en Filadelfia, y donde se va a dar en cuenta estos tres principios básicos que se van a tomar en cuenta como lema en la Revolución Francesa. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son Libertad, esos tres? fraternidad. A ver, ¿qué es, Katia? Libertad, igualdad y fraternidad. Eso, muy bien. Así levantando con el brazo, ¿no? Muy bien. Así. Eso. ¿Y cómo se llamaban el ejército de los ingleses? Casacas Casacas rojas. rojas. Eso. Y claro, y los colonos. ¿Cuál fue la primera batalla donde perdieron los casacas rojas? A ver si se acuerdan. No estoy poniendo todavía la presentación. A ver. ¿En qué batalla? Empieza con S. Ah, les pillé, no me han atendido esa parte. ¿Qué batalla es? Saratoga. Eso, la batalla de Saratoga, año 1777. Un año después se forma la coalición contra los ingleses, formado por los países. Francia, España y Holanda. Así es, que Francia había apoyado con los soldados, España con la economía y Holanda le declara la guerra a Inglaterra, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tomar en cuenta esto. Bueno, y en la segunda fase, ¿dónde perdieron? ¿En qué batalla perdieron los ingleses? La última batalla, ¿cuál fue? La batalla de Georgetown. Y eso, la batalla de Yorktown, ¿no? Pues sí, muy bien. Town, ¿sabe lo que es town en inglés, no? ¿O no? Ustedes caps en inglés son pues mejor que yo. ¿Ya? Ok. Y después, ¿cuándo se firma el acta de la independencia y la declaración de paz y dónde? A ver, ¿en qué año se firma? En 1783 en Versalles, En Versalles. ¿Eso de dónde queda? Francia. Francia. Muy bien. Ok. Entonces ahí vamos a nosotros identificar esto.